Hola, buen día. Hoy mi persona, Andrea Martínez Araya, y mi compañera, Marianela Cordero Zúñiga, les mostraremos una presentación acerca de la micropropagación de plantas. Deseamos que dicha presentación sea de provecho para ustedes. Para iniciar, tenemos el objetivo general, que es investigar los diferentes tipos de cultivos in vitro utilizados en la micropropagación, las etapas de desarrollo y la importancia de esta técnica tecnológica. Como objetivos específicos, como número 1, tenemos mencionar los tipos de cultivos in vitro utilizados en la técnica de micropropagación de plantas. Como número 2, tenemos definir las etapas de desarrollo en la técnica biotecnológica de micropropagación. Y por último, mencionar la importancia en la utilización de la técnica micropropagación de plantas. Seguidamente, para poder continuar con nuestra presentación de una forma satisfactoria, necesitamos que ustedes comprendan algunos conceptos claves, como por ejemplo, totipotencialidad celular. Bueno, ese término es utilizado en biología para referirse a todas esas células que poseen la capacidad de dar origen a varios tipos celulares, incluso pudiendo una sola de estas células dar origen a millones de células, a millones de tejidos, a órganos, hasta incluso a embriones. Arroyo en el 2016 nos menciona que las células de un individuo vegetal poseen la capacidad necesaria para permitir el crecimiento y el desarrollo de un nuevo individuo sin que medie ningún tipo de fusión de células sexuales o gametos. Como vemos en la imagen, unas células totipotentes, por ejemplo un cigoto, seguidamente se forman una mórula, un blastocistos y un trofoblastos, sin necesidad de algún tipo de fusión de células sexuales o de gametos. Otro concepto que es necesario que ustedes sepan es la morfogénesis. Bueno, la morfogénesis es el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y Domenech en el 2011 dice que como la formación o la génesis de órganos y comprende al crecimiento y a la diferenciación celular. Empezamos desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde sus tejidos hasta los órganos. Otro concepto importante que debemos conocer es embriogénesis, que es el complejo proceso generativo que conduce a la formación de un organismo pluricelular, vegetal o animal a partir de un cigoto. Domenech en el 2011 nos dice que proceso morfogenético por el cual se generan embriones a partir de células somáticas en un cultivo se le denomina embriogénesis. En esta imagen podemos ver cómo los embriones, a partir de diferentes células, van formándose en un cultivo. Seguidamente tenemos otro importante concepto que es postcigótica. Estas son unas barreras que atañen a la viabilidad de los individuos producidos a través de abortos espontáneos, esterilidad, muertes prematuras, híbridos débiles y enfermizos. Según Hernández, en el 2019, nos menciona que las especies están separadas entre sí por barreras, las cuales evitan el apareamiento o la producción de descendencia viable y fértil. A esto le llamamos podzigótica. Para continuar, otro importante concepto es los explantes. Según Ecurret, en el 2019, son tejidos vivos separados de su órgano propio y transferidos a un medio artificial de crecimiento. Son importantes ya que es la clave para tener éxito en el cultivo de los tejidos. Bueno, ahora sí, después de conocer estos términos, vamos a continuar con el tema principal de nuestra exposición, que es la micropropagación.
también llamado cultivo in vitro vegetal. Bueno, este consiste en tomar pequeñas partes de secciones de tejidos, yemas, entre otros, y cultivarlas de forma artificial. Arroyo, en el 2016, nos dice que micropropagación, propagación clonal por cultivo in vitro, constituye uno de los métodos biotecnológicos que mayores logros ha aportado al desarrollo de la agricultura. Bueno, podemos decir que este campo biotecnológico es muy importante para nosotros porque podemos obtener cultivos más sanos, podemos obtener cultivos resistentes y podemos elegir las características específicas que necesitamos. Cabe recalcar que al cultivarlos de manera artificial tiene ausencia de gérmenes. Sin embargo, eso nos exige un control específico del ambiente, tanto químico como físico, para que nosotros podamos llevar a cabo este proceso con éxito. Hay modalidades para el desarrollo del cultivo in vitro o la micropropagación de las plantas, dependiendo de la especie vegetal. En este esquema tomado de la Orden 2019 podemos observar algunos tipos de cultivo in vitro. Se desarrolla el cultivo de meristemas, en este caso los épífisis, que es la punta de la hoja, y el cultivo de yemas, que cabe destacar es el más utilizado en el esplante, y el cultivo de otros tejidos, en este caso raíces, aplicando una morfogénesis directa. Se extrae la célula directamente del esplanto. Si recordamos el concepto anterior, eso significa tejido vivo. Y la morfogénesis indirecta se da antes de diferenciar las meristemas en la planta. Como podemos observar, aquí encontramos las etapas o fases de la micropropagación de las plantas, donde iniciamos con la fase 0, que es la elección de la planta madre para realizar el esplanto. Seguidamente encontramos el establecimiento, que es el proceso para desinfectar los esplantos, y la forma más generalizada de realizarlo es utilizando hipoclorito de sodio para adaptarlo al medio ambiente artificial. Cabe destacar que este proceso a veces se logra hasta en un mes de tiempo. Seguidamente encontramos la fase de la multiplicación. Podemos decir que esta es la etapa de clonación, es lograr generar la mayor cantidad de masa vegetal para generar las plantas, y podemos guardar o almacenarlas en bancos de germoplasmas. Seguidamente se encuentra la fase de enraizamiento. Es la formación de raíces para obtener los embriones somáticos completos de la planta vegetal. Esta se puede dar en medios in vitro, que serían las raíces en volumen, o ex vitro, que es cuando el material se trasplanta o se pasa a bandejas. Y por último estamos con la fase de aclimatización. Esta pretende lograr que la planta se adapte a las condiciones del ambiente externo, en este caso el suelo. Aquí podemos observar ejemplos de micropropagación de las plantas. En la primera imagen tenemos trozos de hojas de planta debidamente desinfectados. En la segunda tenemos individuos en condiciones de esterilidad, que son semillas sintetizadas formando embriones somáticos. En el segundo ejemplo tenemos la regeneración in vitro de las plantas de maíz, proceso de embriogénesis, que es generar células somáticas de los individuos. La técnica de micropropagación de planta nos brinda diferentes formas de utilidad. A continuación hablaremos de algunas de ellas. Se encuentra la propagación masiva de las plantas. Trata de reconocer la biología de la producción de las plantas para aprovechar sus recursos. Un ejemplo de ellos son plantas en peligro de extinción. La clonación de individuos.
es cultivar cualquier órgano, tejido o célula viva para obtener respuestas rápidas en el desarrollo del cultivo. Plantas libres de virus, donde el desplante ideal son los meristemas y es para el uso de la agricultura, para mejorar el crecimiento, desarrollo y calidad de la planta. Semillas sintéticas. Se trata de aislar los embriones en un estado joven de desarrollo, o sea, el proceso de germinación para la producción y cosecha de estos, la conservación y la variedad genética. Su finalidad es conservar sustancias, minerales que enriquecen las plantas y generan calidad en el producto, domesticando las especies. Y por último tenemos las mejoras genéticas. En esta se brinda el intercambio de germoplasmas, se producen mejoras en el cultivo in vitro de meristemos y el material genético que incrementa la productividad, resistencia a virus y medios ambientales adaptando las especies. Y para finalizar, queremos compartir con ustedes 3 conclusiones. Una de ellas es que se incrementa la producción de plantas, más que todo en las utilizadas para el mejoramiento de cultivos que genera gran importancia económica. Como sabemos, este campo de la biotecnología nos produce una gran ganancia económica, aunque también estamos invirtiendo dinero, pero lo estamos invirtiendo de una buena manera. Estamos creando una producción de plantas extremadamente buena que nos está generando ganancias económicas. Como otra conclusión, es que se controlan las condiciones ambientales por medio de la técnica desarrollada en las especies de plantas para el mejoramiento y producción de estas. Y por último, tenemos que se estudien los procesos mediante medios esterilizados para el desarrollo de la técnica de la biotecnología, que es controlar agentes patógenos que causen daños a los cultivos. Es decir, estamos creando plantas resistentes, plantas buenas, que no se van a dañar con cualquier cosa que las vaya a atacar, sino que son plantas fuertes que nos van a durar por mucho tiempo y, como dije anteriormente, nos van a generar una ganancia. Les agradecemos mucho la atención que nos brindaron.